empezamos otra vez. Vamos a retomar nuestro capítulo. Estábamos empezando con las células, ya vimos cómo se ven en el microscopio electrónico y cómo obviamente nosotros las podemos identificar. La verdad es que se vuelve fascinante ya cuando tenemos tantos elementos, cuando hemos ido aprendiendo cómo revisarlo. Y lo más importante, ¿no? Que ya tenemos muchas más técnicas para poderlas evidenciar. De ahí que por eso hemos alcanzado un entendimiento de la inmunología celular, molecular, obviamente en un tema bastante avanzado, ¿no? Antes pues carecíamos de muchas de estas herramientas, de muchos de estos elementos y gozamos de un contexto bastante bueno. Vámonos entonces con la segunda parte, chicos. Voy a compartir obviamente otra vez mi pantalla para que ustedes puedan visualizarla. Vamos aquí. Bueno. Vámonos con otra de las citocinas, chicos, que habíamos revisado. Ahora la vamos a ver, pero ya con impacto en alguno de los procesos que hemos venido comentando en nuestras primeras diapositivas. Una es que esta interleucina 6, pues obviamente lo visualizan, pues vean ustedes que precisamente está en esta activación de las microglías. Hablábamos que la microglía es precisamente uno de los responsables directos, obviamente, para generar el proceso inflamatorio a nivel encefálico. ¿Por qué se vuelven interesantes? Bueno, porque muchos de estos procesos, si ustedes se fijan toda la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer cuando hablamos simplemente obviamente, del control de una citocina, en este caso la interleucina, y ven ustedes todos los ejes, obviamente, donde nosotros podemos impactar su acción. Hablábamos que la microglía quizás es de los puntos más cruciales que tenemos, y esto es precisamente porque nosotros, ahí es donde tenemos quizás uno de nuestros órganos importantes. Hace un momento habíamos revisado, por ejemplo, al hígado, pero ¿qué favorece o en qué me ayuda esta interleucina? Pues me ayuda, obviamente, a hacer un proceso inflamatorio, me ayuda, obviamente, a tener oxidación de lípidos cuando, obviamente, los estamos ocupando, aumenta la producción de glucosa, aumenta la resistencia a la insulina y disminuye la síntesis de glucógeno. Obviamente, si estoy disminuyendo la síntesis de glucógeno, voy para arriba obviamente con mis glucosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, chicos, aquí? Que bueno, no solamente cuando las vemos así solitas, pues obviamente no todo es inflamación. Si ustedes se fijan, afecta a diferentes sistemas metabólicos, que los habíamos visto, en donde metabólicos, endocrinos, cardiovasculares, y aquí en el cardiovascular pues obviamente incluyo también a los vasos sanguíneos, por ejemplo, con aumento del flujo, aumento de la angiogénesis, ¿sí? Y obviamente cuando lo ponemos en un órgano totalmente endocrino, pues ven ustedes incluso aumenta la secreción de insulina. Obviamente esta insulina pues obviamente persiste durante algún tiempo, obviamente dependiendo de la actividad que hagamos. Lo vimos en el control también del proceso osteomuscular. Y si ustedes se fijan, pues prácticamente en todos los procesos, obviamente cuando actúa precisamente obviamente en el músculo, pues ven ustedes que aumenta también la captación de glucosa, ácidos grasos, insulina, muy parecido a las acciones que hace acá. Hace nosotros prácticamente una o dos sesiones. Cuando revisamos solamente solita interleucina, pues obviamente vimos que nos ayudaba en la inflamación, pero cuando nosotros ponemos a esta misma sustancia y la ponemos para saber cuáles son las muchísimas actividades que puede realizar, no solamente obviamente en el sistema inmunológico, aquí ya estamos dándole obviamente funciones y ven ustedes acá para ganar los macrófagos, pero aquí lo que nosotros solamente que tiene impacto directamente, por ejemplo, en órganos pues de alto valor para nosotros. ¿Cómo los vamos a poner ahora? Bueno, pues ¿qué pasa cuando las tenemos en positivo? Bueno, pues qué bueno que me ayuda, por ejemplo, a subir la insulina, qué bueno que me ayude a subir mi nivel de glucosa, etcétera, etcétera. La realidad es que, bueno, cuando nosotros las ponemos de esa manera, pues se vuelven en positivo y nos ayudan. Pero ¿qué pasa cuando estas interleucinas, por ejemplo, la interleucina 32, les comentaba que hoy venía un número cada vez más grande porque siempre estamos descubriendo nuevas? Y esta, por ejemplo, tiene todo un proceso proinflamatorio sintetizado por algunas de las células que ya revisamos. Seguramente, pues ya ustedes estas ya se las saben, los natural killer, monocitos, células epiteliales y linfocitos. Y cuando nosotros las vemos, pero todas estas en proinflamatorios, ahora le vamos a poner obviamente un órgano. Y si ustedes se fijan, bueno, mucho de lo que vamos a nosotros a identificarlo, quiere decir que cuando nosotros tenemos esta sustancia, por ejemplo, la podemos asociar a artritis reumatoide, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad del intestino grueso, obviamente todas las enfermedades de, por ejemplo, la aterosclerosis, que obviamente es una enfermedad, pues durante muchos años silenciosa, ¿no? Aquí el problema es que hasta que se da cuenta nuestro paciente por alguna falla importante,
esas enfermedades pasarán desapercibidas. A lo mejor son muy vistosas o son más llamativas, por ejemplo, el EPOC. Obviamente siempre da muchos signos, muchos síntomas, ¿no? Artritis reumatoide, que pues obviamente el paciente se queja durante muchísimos años de un proceso inflamatorio además crónico, ¿no? Las articulaciones, el daño, la destrucción que ocurre sobre toda la articulación, pues obviamente esa no puede pasar desapercibida. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos, por ejemplo, otra más? Le ponemos una proteína 2 inflamatoria de macrófagos, MIP2, que es como nosotros lo vemos, es macrófago proteína 2. Entonces, bueno, esta, obviamente cuando nosotros la ponemos, pues ahora los pongo acá en el contexto de las células. Y al final, si ustedes se fijan, bueno, habíamos dejado hace un momento interleucina 6. De pronto ahora tengo una proteína que obviamente está ahí visualizada con nuestros queridísimos macrófagos. ¿Por qué son tan importantes, chicos? Porque al final, si ustedes se fijan, ninguno de todos los eventos que hemos estado revisando ocurre de manera aislada. Hay algunas documentaciones por ahí que nos dan muchas de las sinergias, más bien es lo que nosotros podríamos ver, y cómo estas citocinas, si ustedes se fijan, pues no actúan de manera solitaria, por el contrario, se suman y dan todo este proceso inflamatorio. Por ejemplo, aquí, bueno, ahí tiene un patógeno, nosotros estaremos viendo, por ejemplo, cómo hace este proceso de sumatoria cuando nosotros las podemos visualizar ya en el contenido total, por ejemplo, ya con alguna enfermedad. Esta 32, chicos, cuando nosotros la retomamos, pues aquí obviamente habla también de dónde son los sitios en donde estaremos cumpliendo con patogenia. Quizás uno de los puntos no es que exista este proceso inflamatorio, sino en dónde puede perpetuarse y obviamente generar estas enfermedades. Se dice que la interleucina beta es la que nos da los subtipos y dice que es precisamente en donde pues una de las cosas desagradables que nos toca revisar ahí esa adhesión de células del sistema inmunológico, sobre todo el endotelio. ¿Por qué nos preocupa? Porque aquí obviamente va a ocurrir un daño y dentro de los daños que vimos, pues obviamente tenemos también daño a nivel, obviamente, de los vasos sanguíneos. Cuando nosotros vemos obviamente, toda la implicación esos procesos, si ustedes se fijan, pues vamos a ver extinción, diferenciación celular y obviamente la apoptosis. Quiere decir que la primera parte, obviamente, me puede ayudar para lograr, obviamente, el proceso inflamatorio, pero también me ayuda a regular, por ejemplo, la diferenciación, la estimulación y el proceso de estas, obviamente, sustancias proinflamatorias, ¿no? Que es lo que nosotros en este momento estamos revisando. Hace un momento revisábamos al complemento. El complemento tenía una vía, que es obviamente la vía de las leptinas. Si alguien os pregunta, oye, ¿qué son las leptinas? Bueno, pues son sustancias predominantemente producidas por adipocitos. Este capítulo se ha estudiado mucho, obviamente conforme el panorama de nuestro contexto a nivel nacional obviamente de la obesidad se vio obviamente rebasado, pues obviamente por eso en alguna parte de las primeras diapositivas que vimos de inflamación, habíamos revisado cómo la obesidad pues es un proceso inflamatorio crónico. ¿Por qué nos preocupa? Porque, bueno, obviamente tienen la necesidad de mantener esta frase proinflamatorio. En algún momento cuando empezamos a conocer, por ejemplo, a COVID nos enseñó, por ejemplo, que esta sustancia, obviamente cuando las tenemos en proinflamatorios asociados a obesidad, pues nos daba prácticamente el 60% de esa, obviamente, mortalidad tan temida que teníamos pues hace 2 años, ¿no? Que era cuando nosotros lo estábamos visualizando. ¿Por qué tienen también participación? Bueno, vimos que endocrinológicamente pueden participar también en el contexto, obviamente, metabólico. Vimos muchas de las cosas y también la podemos ver cómo ejercen algunos de los, obviamente, de los patrones en balance positivo, en balance negativo, por ejemplo, directamente sobre el páncreas o incluso directamente sobre el estómago. ¿Por qué nos interesan en la actualidad? Porque, bueno, hay quien dice que es algo de lo más complejo que tenemos, proceso proinflamatorio. Hay quien dice que si nosotros pudiéramos mediar esta inflamación, obviamente este paciente tendríamos que regular este proceso metabólico y obviamente por ende podríamos revisarlo. Ay, lo vi. Bueno, leptinas, chicos, estímulos inflamatorios asociados ahí con interleucina 1, obviamente con los lipopolisacáridos, el factor de necrosis que nos aumenta de manera sustancial a las leptinas y va de ida y de regreso. ¿Por qué son importantes? Primero me da este proceso inflamatorio,
pero también me ayuda a regular el proceso, primero en proinflamatorio y después en inflamatorio. Aquí, si ustedes ubican, volvemos a repetir prácticamente las mismas. Les comentaba que salvo que sean algunas muy cruciales, pues no vamos a incluir a todas a todas las interleucinas, pero sí a algunas 2 o 3 por ahí que nosotros estaremos obviamente revisando para contextualizar lo que es el tema que estamos obviamente viendo. ¿Cómo lo vemos ya en un proceso proinflamatorio? Alguna vez en algunas de las primeras sesiones estuvimos revisando que había sustancias que cuando nosotros las asociamos a este proceso inflamatorio, había sustancias que podíamos medir en el laboratorio. Una de ellas es precisamente la proteína C reactiva, esa la vamos a ver en una práctica. Y lo que nosotros en la actualidad las son precisamente sustancias de fase reactante o reactantes de fase aguda. Quiere decir que cuando ocurre un proceso inflamatorio, o sea, hay un daño, hay algún mecanismo que despierta esta respuesta inflamatoria, pues en ese momento hablamos de que se van a liberar ciertas sustancias que me van a dar esta fase aguda y hablamos de reactantes, que son las que reaccionan precisamente esta primera parte. Se dice que en los primeros momentos, obviamente cuando ocurre el evento, pues obviamente vamos a tener esta respuesta inflamatoria. Y sí que si yo fuera y midiera después de que ocurre este daño, pues obviamente yo las, obviamente medir en la actualidad, esta, por ejemplo, la podemos ver con una muestra de sangre, que ustedes por ahí la estarán revisando ya prácticamente, estamos a un pelo de gato para revisar otra vez. Son capaces de activar y regular el complemento por la vía clásica. Esto es quizás el punto más importante de forma muy sencilla. ¿Para qué me sirven estas proteínas C reactivas? Pues obviamente me sirven para activar y obviamente modular o regular el complemento. Entonces, si ustedes se fijan, a lo mejor el dónde están, pues son obviamente hígado y los adipocitos, que son los que acabamos de visualizar, y obviamente cuál es la respuesta en donde nosotros estamos participando. Ellos participan en esta respuesta innata y me dice que da reconocimiento, eliminación de células apoptóticas y obviamente residuos celulares. Puede interactuar con grupos de trabajo, sí, nosotros no todos, obviamente, porque pues algunas nos rebasan por tiempo, pero sí podemos incluso revisar algunas de ellas. Quizás aquí de los más vistosos, por ejemplo, sea todo el contenido que tenemos en angiogénesis, ¿no? Que son a lo mejor reviste una importancia bastante grande. Proteína C reactiva tiene presencia en 2 formas, por ejemplo, monomérica o pentamérica. Alguna vez vimos cómo estas moléculas se veían así de bonitas. Ahora que los conocemos en tridimensionales, pues se han vuelto bastante interesantes visualizarlas y obviamente muestrearlas, ¿no? Porque eso es lo interesante. Moléculas que obviamente factor que nosotros podemos ver aquí con la fracción beta, nada más hay que ir cuidando porque de pronto son alfa, son beta. ¿Y qué es lo que nosotros podemos verlo? Clínicamente en mi paciente, a lo mejor si yo le pongo todas las cosas en las que veo, pues obviamente se vuelve más monótono, pero ¿qué pasa si lo pongo clínicamente en un paciente? ¿Puedo aumentar la PCR? Sí. ¿Por qué en algún momento dejamos de utilizar tanto la PCR? En los años 80, 90, pues quizás era una de las pruebas más utilizadas, más solicitadas en el laboratorio. Conforme llegaron los finales de los 90, empezamos a dejar de usarla. Y esto es porque, bueno, de pronto vimos que no era tan selectiva como nosotros creíamos. Por el contrario, si ustedes se fijan, pues hay muchas cosas en las que ustedes pueden ver, obviamente que puede estar asociado a su elevación obviamente como verse su resultado de alguno de estos eventos, en donde obviamente puede estar esta PCR aumentada. Entonces, de pronto, por ejemplo, si lo que yo quería visualizar era un proceso de aterosclerosis, infección, pues a lo mejor esta PCR iba a estar elevada y yo podría asociarlo de manera errónea. Por eso la PCR ha ido cayendo, si no en desuso, pues obviamente ha sido limitada ya nada más a algunas patologías, no a todas como en su momento lo tuvimos. ¿Dónde encontramos estas interleucinas? Por ejemplo, la interleucina 6 que vimos hace un momento, dice que puede tener efectos que favorecen o disminuyen la inflamación. Aquí lo que nosotros hemos visto es que en la primera etapa, pues cuando favorecen, pues obviamente me ayudan a toda la reparación, la migración de las células, obviamente todas las citocinas que por ahí aparecen, pero después cuando obviamente el proceso sea limitado o obviamente haya terminado, pues obviamente deben apoyarme ahora estas interleucinas en la segunda parte. Y la segunda parte de acción son disminuir la inflamación.
¿Dónde están sus células diana de acción? Pues obviamente tenemos células endoteliales, sinoviocitos, en las sinoviales. ¿Por qué son importantes las sinoviales, chicos? Porque pues ahí está toda la artritis reumatoide, ¿no? La glía, que la vimos ya ahorita en el sistema nervioso, los adipocitos, obviamente algunos de los contextos en linfocitos, y obviamente macrófagos, obviamente en diferentes sitios, ¿no? No solamente en sangre periférica, también los podemos ver en pulmón, los podemos ver obviamente en las zonas hepáticas, que también ahí los revisamos. Algunas otras cosas, chicos, interleucina 10 también me permite control de procesos inflamatorios cuando son dañinos. Entonces, cuidado aquí, quizás la 1, la 6 y la 10 sean tres de nuestras grandes interleucinas en donde en la primera parte me van a ayudar para que esta inflamación sea en positivo. Limitemos el proceso y obviamente esa inflamación en positivo me permite, por ejemplo, delimitar un proceso infeccioso. Pero a lo mejor cuando nosotros hemos concluido con el germen, con el antígeno, pues obviamente estas deben de ayudarme también a disminuir, que obviamente en un principio se generó. Acuérdense, chicos, que de pronto vimos por ahí algunas otras y bueno, cuando ustedes las ponen ya con más, obviamente órganos, con más estructuras, obviamente con más funciones, ¿por qué de pronto son interesantes? Porque bueno, por ejemplo, todo el capítulo de la obesidad se ha estudiado durante prácticamente 20, 25 años, no solamente en México, sino a nivel internacional. Obviamente nosotros vemos cómo podemos fabricar, quizás a lo mejor sería el objetivo, fabricar obviamente nos hicieran más sensibles, que obviamente estos adipocitos fueran más reactivos y obviamente no almacenaran de forma inadecuada, por ejemplo, esta cantidad de grasa, ¿no? Y poder disminuir, obviamente, la lipogénesis y aumentar este otro proceso. Pero, ¿qué hacemos cuando nosotros las combinamos, chicos? 4, 5, 9, 13, y al final, pues todas ellas me van a ayudar en la respuesta innata y adaptativa. Ojo, también pueden aparecer, por ejemplo, en el mintos, alergias y reparaciones. Nosotros en la segunda parte, aquí pues las primero las vemos con algunas actividades, con algunas enfermedades. Quizás se vuelve más interesante cuando lo veo al revés, cuando se vuelven alergias y entonces veo, por ejemplo, hipersensibilidad. Es un capítulo muy extenso y en ese pongo alergia a y le pongo alguna molécula, le pongo alguna enfermedad y entonces nosotros recordaremos cómo estas interleucinas, pues obviamente me van a estar ahí apoyando. Ven incluso cómo también visualizamos actividades en diferentes contextos, por ejemplo, con aumento en la sensibilidad de insulina, la hipertrofia muscular. Han sido utilizadas para todos los fines, sí. ¿En dónde está uno de los campos más fructíferos? Bueno, pues obviamente cuando yo puedo aumentar la masa muscular y puedo disminuir, obviamente, el contexto metabólico sobre grasas. Esto tiene muchas implicaciones en la actualidad, ¿cómo se llama? Los estudios que estamos teniendo ya publicaciones, pues hablan ya de estudios mucho más sofisticados en este sentido, ¿no? ¿Cómo puedo yo visualizarlo? Bueno, incluso aquí está la 15, por eso no las quería incluir. Bueno, otra de las cosas que también las sintetizamos en linfocitos o en estas células linfocíticas innatas, y obviamente una de las cosas es que prácticamente cuando nosotros las vemos, pues obviamente ya lo habíamos revisado en algún momento, nada más es retomarlo. Aquí lo que pasa es que, bueno, el tiempo para no perderme con las sesiones, obviamente la próxima semana, pues por eso quise de una vez avanzar un poco con este tema. Esto para nosotros no es desconocido, nosotros recordaremos que teníamos obviamente linfocitos que estaban en una fase de adormecimiento, una fase cero, y esos eran los que nosotros después íbamos a utilizar obviamente para visualizarlos ya con alguna actividad. ¿Por qué son importantes, chicos? Porque nosotros estos los vimos cuando se activan, obviamente cuando son expuestos a diferentes factores, obviamente cuando vimos que migraban, obviamente cuando vimos que se diferenciaban, y lo más importante que obviamente generaban toda la respuesta inmunológica. Ustedes recordarán los 3 pasos, pues obviamente habíamos visto que primero se activan, esta activación, obviamente se desarrollan en el tiempo, modulan toda la respuesta inflamatoria y después finalmente para obviamente nosotros tener una respuesta más completa, pues terminamos diferenciándola en una célula plasmática. Este ciclo nosotros ya lo habíamos evidenciado y lo único que estábamos viendo ya nada más era recordarlo. Acuérdense que acabamos de ver a los helmintos, por eso aparecieron aquí los eosinófilos, precisamente como uno de estos elementos. Las células dendríticas yo creo que son de las células, algunos autores les llaman las células y estas células son precisamente
aquellas células que nosotros habíamos visto de reconocimiento. Pocas veces, chicos, nosotros podríamos vivir sin estas células dendríticas y se dice que obviamente ellas viajan en los órganos, eh, ¿cómo se llama? De manera continua, visten obviamente la importancia porque pueden atravesar nuestros órganos linfoides y es ahí precisamente donde secretan o donde presentan estos antígenos. ¿Por qué es importante que estas sustancias lleguen hasta allá? Porque nosotros vamos a ver que existen deficiencias en donde algunos de estos elementos, obviamente este ensamblaje tan bello, en donde va a hacer una interacción, un antígeno y un receptor, pues obviamente no ocurre a veces en algunas enfermedades y eso es lo que nosotros estaremos revisando. Recordar aquí que los órganos linfoides nosotros nos asomamos y los conocimos, pero aquí necesito que estos además obviamente se redireccionen y obviamente tengan obviamente la capacidad de hacer acción o intervención sobre un agente invaso. Quizás una de las células más famosas sean los mastocitos. Cuando veamos algunas de estas patologías, por ejemplo, todas las reacciones anafilácticas, hay un capítulo específico en donde los vamos a ensamblar a estos mastocitos. Estas células derivan de la médula ósea y obviamente quizás su punto más importante para nosotros sea cuando las incluimos en las reacciones anafilácticas. A lo mejor nosotros cuando lo vemos así, es obviamente una célula que tiene sus gránulos que porque tuvimos un estímulo, por ejemplo, en una enfermedad de reacción anafiláctica, pues obviamente puede degranularse y esas degranulaciones, ven ustedes todo lo que puede ocurrir. Vimos cómo este mastocito, en la primera parte, pues obviamente producía sustancias como histaminas, proteasas, citocinas, pero también este mastocito puede llegar a alcanzar con sus degranulaciones, obviamente, actividad en algunas otras células, eosinófilos, neutrófilos, músculo liso. Incluso por acá, si ustedes se fijan, tenemos a las neuronas. Entonces ustedes van a decir, bueno, si yo tengo una reacción anafiláctica, puedo incluir, sí, puede incluir a diversos órganos en donde nosotros vamos a tener participación tanto clínica, obviamente porque el paciente va a tener síntomas, si nosotros los tradujéramos aquí, pues obviamente en cuestión de minutos estaremos teniendo la primera respuesta inflamatoria como respuesta obviamente a este mastocito que se está degranulando. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, dolor o esta picazón o este dolor ardoroso, por ejemplo? Pues es obviamente porque muchas de esta degranulación de este mastocito anafilácticas puede estimular directamente a nuestras neuronas y por eso genera este contexto de dolor o obviamente de ardor o ese dolor ardoroso que los pacientes obviamente nos refieren. Por ejemplo, en el músculo liso, si hablamos en vías respiratorias, pues obviamente hablamos de constricción bronquial o ¿cómo se llama? Hiperestalsis que nosotros podemos ahí identificar, aunque ya es tardía, porque puede verse, lo que nosotros tenemos que hacer es rápidamente utilizar algún medicamento que neutralice esta degranulación y podamos romper el esquema. ¿Por qué me interesa un conflicto con estas células que están sobreestimuladas? Y obviamente vamos a tener una respuesta que va a tardar mucho tiempo en resolverse, ¿no? Por eso nosotros tratamos de romperla antes de tenerlo. En enfermedades autoinmunes donde los mastocitos persisten, lamentablemente, pues son, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Veíamos que neuro es quizás de esas patologías en donde, híjole, nos van a poner a sufrir, o la artritis reumatoide que ya la mencionamos y bueno, mejor le damos para adelante. En la actualidad a los mastocitos los vimos así, ya no vemos en uno real. Y ven ustedes cómo estos gránulos gigantes que muchos autores no los dibujan, pues aquí están precisamente representados. Esta realmente es una microscopía. Y ven ustedes cómo tiene diferente participación. Si yo, por ejemplo, estimulo al mastocito y de granula histamina, prostaglandinas, aquí, por ejemplo, ya aparecieron prostaglandinas y leucotrienos, pues obviamente puedo incluso generar vasodilatación y edema. Por eso me preocupa que estos mastocitos perpetuamente mantengan actividad, porque puedo tener complicaciones, por ejemplo, como vasodilatación y edema, y obviamente va a inflamar el tejido. Si lo pongo en el contexto de la broncodilatación o broncoconstricción, pues obviamente vamos a ver ahí, por ejemplo, histamina otra vez, a prostaglandinas y obviamente a las triptasas. Pero si ustedes ven cada uno de los elementos en donde estemos nosotros visualizándole, pues me va a dar diferentes características. Si lo pongo directamente sobre los linfocitos, pues obviamente aquí la respuesta con las interleucinas, pues obviamente esta ya la habíamos revisado, entonces bueno, pues ya nada más recordarlo. Pueden ocasionar daños, por ejemplo, inflamatorios, sí, por ejemplo, hablábamos de la obesidad, quizás nada más mencionar
¿cómo se llama? El tipo o el subtipo, ¿no? Que es el que nosotros estaremos ahí identificando. ¿Cómo lo vemos clínicamente en un paciente? Bueno, el paciente a lo mejor si yo me quedo hablando de todas las sustancias de mi mastocito y todos los gránulos, pues obviamente me va a generar, pues así como que son muchos y se vuelve medio tedioso. ¿Qué es lo que yo busco? Produce realmente en la clínica con un chiquito, ¿no? Por ejemplo, como es una degranulación masiva, pues me puede producir algo tan sencillo, porque parece muy sencillo, pero este chiquito, si ustedes se fijan, tiene todo este edema en su rostro, está muy edematizado, hay un angioedema, y eso es lo que se traduce cuando obviamente un mastocito obviamente se ve activado en un proceso, por ejemplo, anafiláctico. Perdón, chicos, se me está yendo la luz. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Estas actúan, obviamente, la respuesta. Clínicamente nosotros podemos ver estos chiquitos complicados, hay que romperlo. Aquí el patrón, obviamente, de este proceso inflamatorio. ¿Qué pasa si nosotros no lo logramos? Bueno, aquí nada más tenemos una inflamación que está sobre sus ojos, todavía no tenemos nada en la parte de arriba, pero ven ustedes cómo tiene este eritema a sus ojitos, obviamente, y la urticaria que puede ocurrir, por eso el patrón rojo inflamatorio sobre su piel. Nosotros estaremos revisando así la hipersensibilidad, las reacciones anafilácticas en todos los subtipos y ahí es donde precisamente se va a volver interesante ver, obviamente, la activación de estos mastocitos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente quitar, obviamente, ¿qué fue lo que despertó la reacción anafiláctica? Obviamente depurar a este pequeñito para que esas sustancias no sigan circulando en torrente sanguíneo, que el mastocito y obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es disminuir, obviamente, el proceso inflamatorio. ¿Cómo lo disminuimos? Bueno, pues obviamente aquí no hay mucho tiempo. El riesgo es que esta inflamación se extienda y puede incluso, obviamente, extenderse, por ejemplo, a cuello, ¿no? Y ahí sí me complicaría, por ejemplo, las vías respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues utilizamos, obviamente, un antiinflamatorio esteroideo y en ese momento controlamos este proceso, obviamente, inflamatorio. Cuando lo llevamos al extremo, chicos, y nos esperamos demasiado tiempo, cosas tan sencillas como manifestaciones del angioedema, obviamente pueden tener estragos en diferentes lugares. El paciente puede llegar afectado por un angioedema, en donde toda la cascada que vieron hace un momento con el mastocito, pues ahí se vuelve aburrido porque son puros números y puras letras. Pero cuando yo lo impacto y le pongo espacios físicos en un paciente, pues de pronto cobra una importancia bastante grande. Hace un momento veíamos obviamente que el paciente puede tener alteraciones en vasos sanguíneos, que puede tener alteraciones en vías respiratorias, que puede afectar la piel, que puede afectar obviamente espacios, por ejemplo, en cosas tan importantes, por ejemplo, como son nuestro rostro. Pero ven ustedes ojos, labios, boca, lengua, los genitales, nuestras manos y nuestros pies, pues pueden ser obviamente espacios en donde obviamente ocurra, obviamente, la afectación por la degranulación de nuestros monocitos. Si yo les platico que es todas las interleucinas y todo eso, a lo mejor pues sí, me imagino que un paciente se puede ver mal, pero cuando vemos un paciente de estos que llega obviamente al servicio de urgencias y obviamente que se está complicando, o un chiquito en donde además estoy viéndolo, que además le está afectando muchos lugares, ven ustedes, prácticamente todo este lado es donde está el proceso inflamatorio, incluso su boca ya tiene aquí varias lesiones. Entonces, quizás cuando nosotros lo vemos así traducido con algo tan sencillo como el rash, ¿sí? Hay personas que son muy sensibles a este rash y es todo este enrojecimiento que nosotros podemos ver a nuestros pacientes. Este paciente de plano se pasó, ya no solamente trae una lesión, ¿no? Prácticamente trae todo un conjunto de lesiones que incluso hacen coalescencia y forman estas placas eritematosas, obviamente con estos abultamientos en la piel, que obviamente pues seguramente el paciente se estuvo rascando cada vez más y cada que se rascan más, pues obviamente las lesiones empiezan a hacerse cada vez más profundas. Entonces, ¿quién es el responsable de todo lo que acabamos de ver en un paciente? Pues estos queridísimos mastocitos. ¿Cómo hacen los mastocitos una respuesta tan elevada? Edema, prurito, eritema a nivel cutáneo y pueden hacer incluso o pueden extenderse hasta una respuesta sistémica. ¿Por qué me preocupa? Porque aquí ya cuando nosotros tenemos un paciente a este nivel, pues obviamente todas las que hemos ido mencionando ya se activaron, ya están obviamente en torrente sanguíneo y obviamente lo que nosotros vamos a intentar es modular, delimitar, contener para que esta respuesta inmediata no se perpetúe y obviamente no se haga un elemento grave, ¿no? Sobre todo pasadas las minutos o horas que nosotros podíamos identificar.
¿Cuáles son todas las sustancias que nosotros vemos en un paciente cuando tenemos, por ejemplo, una afectación tan grave como lo que nosotros estamos viendo? Aquí, obviamente, esta lista es bastante numerosa, y por ahí veíamos a las prostaglandinas, leucotrienos y demás, ¿no? Estas son cosas medias desagradables, ¿no? Cuando afectan, por ejemplo, nuestro rostro, ¿no? Que lo acaban ustedes de ver. Los mastocitos también, si le pongo clínicamente a dónde los voy a poner, obviamente para hacer daño, bueno, así como me defienden en la primera parte de un proceso inflamatorio, también pueden condicionar que se promueva recuperación en situaciones de isquemia, por ejemplo, cuando lo vimos en los vasos sanguíneos. ¿Por qué son importantes, chicos? Porque así como primero tuve un evento que dañó obviamente mi vaso sanguíneo, pues también tengo que hacer que se repare lo más rápido posible otra vez continuidad en el flujo. ¿Quién me ayuda ahí? Pues obviamente mis mastocitos son los que vienen precisamente a hacer esta revisión, este trabajo para poderlo nosotros visualizar. Si se fijan aquí nuevamente volvieron a aparecer las fibras, los proteoglicanos, las moléculas de adhesión, etcétera, etcétera. Nos cambiamos de célula, chicos. Sí, ahora les voy a poner, pero pues con cosas de donde migran nuestros queridísimos neutrófilos, ¿no? Estos aumentan su actividad cuando tenemos estas degranulaciones, pues obviamente ellos también participan directamente, ¿no? Muchas de las sustancias ya las vimos al inicio del tema, y bueno, ya nada más es recordarles, ¿no? Cómo estos también pueden ser sensibles, ¿no? Cuando obviamente se exponen a esta activación de muchas de estas sustancias en el vaso sanguíneo. Los neutrófilos, chicos, pueden obviamente llevar este proceso de resolución, sin embargo, dice que son los mensajeros, hay autores que le llaman, este es del Abbas, si lo tienen por ahí, bueno, pues los menciona, Abbas los menciona como los heraldos o como los mensajeros, que son precisamente de este momento de inflamación. ¿Quiénes o a quiénes les tenemos que avisar, por ejemplo, para que ocurra la movilización en la infiltración de las células? Pues eosinófilos, natural killer y obviamente basófilos. Estas ya las habíamos revisado nosotros, ahora lo que estamos haciendo ya nada más es insertarlas con algunas de las patologías que obviamente vemos ya obviamente desde el punto de vista de visualización, pues estas ya las habíamos tocado, nada más es para recordarlas porque las vamos a poner con enfermedades. ¿Por qué me preocupa, chicos? Porque algunas de estas colonias nuevamente habíamos visto CD4 o CD8, y bueno, cómo una de estas células puede evolucionar en el tiempo. La realidad es que, bueno, estas son proinflamatorias y las antiinflamatorias, que son las que regulan cada uno de los procesos en las células que nosotros ya vimos. Entonces, aquí nada más era recordarlas, estas no me voy a detener mucho tiempo. Por ahí me encontré una foto donde hay una autora, es una autora femenina, y tiene varios de estos, incluso les pone caritas y cómo sufren, ¿no? Y después pone a los malvados, que son los natural killers, ¿no? Cuando existe la citotoxicidad. Ella habla precisamente, le dedica un capítulo y dice que los dibuja de esta manera para que nos acordemos cómo son cuando se sensibilizan opuestos a algunas de estas sustancias y cuál es la respuesta que nosotros esperamos obviamente tener. Aquí recuerden que la activación, por ejemplo, de macrófagos para hacer la destrucción, ella lo pinta precisamente como un malvado que ya está activado y obviamente va a despertar toda una respuesta en el huésped, ¿no? ¿Cuál es el grado más extenso que nosotros podríamos ver en una respuesta tan amplia, por ejemplo, como esta? Pues un paciente trasplantado, ¿no? En donde yo detecté, obviamente, sustancias o células que obviamente no son mías y obviamente despiertan la respuesta de todas las sustancias. Sí, sí, les ponemos a trabajar, obviamente, a todos ellos. Déjenme ver cómo voy de tiempo, porque si no, me paso. Ay, caray. Todavía puedo seguirle unos 5 o 7 minutitos. Fisiopatología, chicos, hasta aquí nosotros ya revisamos las células, le pusimos otras interleucinas, le complementamos con algunas cosas y vimos también cómo pues nos empezamos a defender nosotros, ¿no? También abordamos ya algunas de las enfermedades, perdón, es que no, dejé hace rato apagada mi cámara. Y por otro lado vimos algunas de las donde ya vimos también cómo se ven, obviamente, insertadas estas sustancias, ¿no? Les decía que, por ejemplo, a lo mejor cuando nosotros solamente ponemos al mastocito y le ponemos todo el conjunto de las cosas o las sustancias que secreta, pues se vuelve incluso hasta monótono porque pues uno dice, bueno, y eso clínicamente, ¿cómo lo voy a ver yo en un paciente cuando llegue al hospital?
Nosotros si vemos un paciente con angioedema, pues me regreso y al revés, ¿no? Veo todas las sustancias y veo, por ejemplo, todas las afectaciones. Le ponemos nombre y apellido, por ejemplo, a la piel, a las vías respiratorias, la tosis palpebral, obviamente que condiciona, parece que recolectamos también líquido inadecuadamente y por eso los edemas que vimos obviamente en estos pacientes. Y aquí obviamente angio pues es obviamente de un vaso sanguíneo y la lesión que puede dañar obviamente en un ser humano, pues si ustedes ya las vieron, pueden ser desde leves, moderadas o incluso severas, por eso se vuelven tan interesantes. Fisiopatológicamente, los estímulos pueden ser nociceptivos o afectar directamente a los receptores. Y aquí que, bueno, pues un punto importante, pues especialmente cómo activamos a ese endotelio. ¿Qué es lo que pasa? Primero ocurre la vasoconstricción, muy sensibles y cuando ha ocurrido un daño, obviamente lo primero con lo que vamos a responder es con vasoconstricción que pudiera ser en cuestión de segundos, ¿no? En el momento que existe un daño, en ese momento existe la amenaza, el dolor y obviamente estamos estimulando a una fibra o una terminal nerviosa. Por ende, en la segunda parte, pues va a ser obviamente que esta eh, línea de trabajo, pues obviamente me deje la vasodilatación, en donde obviamente vamos a aumentar esta permeabilidad vascular. ¿Por qué nos preocupa que haga esto? Porque pues obviamente al final va a desencadenar todo un proceso inflamatorio. En neurociencia, hace algunos años nos publicaron, describieron cuáles sustancias. Esto pues no es nuevo, relativamente es muy conocido. Vieron todas las terminales, vieron todas las sustancias y también conocieron las células que hemos ido mencionando, pues obviamente son las mismas que obviamente nos apoyan para hacer toda esta fisiopatología, por ejemplo, de tipo angiológico. ¿Por qué necesitamos que despierte el dolor? Porque el dolor me va a limitar. Existen numerosas cosas que obviamente van a afectar al sistema nervioso central, estimulantes químicos o térmicos, mecánicos, que nosotros vamos a ir ahí viendo. Pero ¿qué es lo interesante aquí, chicos? Que nosotros cuando las vemos obviamente en diferentes fibras, pues lo que nosotros vamos a tener es una respuesta y la forma en la que nosotros respondemos a estos estímulos nociceptivos va a dar la forma en la que nosotros vamos a pagarlo. De aquí que obviamente nosotros, si yo tengo un vaso sanguíneo obviamente dañado, pues a lo mejor la respuesta crucial en ese momento es que se lentezca el flujo y obviamente que no deje salir más sangre. Aquí ya aparecieron algunas de las sustancias que una vez que existe una lesión tisular, pues obviamente obviamente para aparecer. Incluso en esta, por ejemplo, ya empezaron a aparecer, por ejemplo, hidrogeniones o potasio que nosotros ahí lo tenemos. ¿Cuál es el estímulo mecánico? Pues antes de empezar con toda nuestra, pues obviamente movilizaremos el tejido, o ocurrirá precisamente la inflamación y estaremos de manera puntual recorriendo a estas células para que obviamente migren a todo este proceso. Aquí, ¿cuál es el problema que nosotros estamos viendo? No solamente el movimiento de las sustancias, que ya las conocimos, sino además ya estamos incorporando también al sistema nervioso, por ejemplo, simpático, aquí ya apareció la adrenalina, sí, obviamente que nosotros estamos teniendo. ¿Qué ocurre cuando estimulamos este proceso? Habíamos visto que la inflamación tenía tumor, rubor, dolor y pérdida de la función. Quiere decir que si yo tengo un estímulo, que obviamente acaba de generarse en este momento, pues puede haber estimulación térmica y por eso la elevación de la temperatura, que obviamente va a estar ocurriendo en ese momento. Sí, perdón, dije si no. Me voy a quedar aquí, chicos, con esta termino y los mando al segundo descanso. ¿Qué pasa cuando obviamente un dolor? Bueno, pues obviamente los receptores rápidamente nos avisan. Lo primero que generamos son neuropéptidos, acumulamos nuestras células, las mandamos llamar, obviamente las migramos, hacemos que se encaminen hacia el lugar donde está ocurriendo el daño. El daño puede ser desde algo mecánico, desde algún aplastamiento, obviamente ocurre inflamación, aquí no le ponemos el apellido. La inflamación, recordar que por eso tenemos dolor, y hay un momento en el que este dolor no haciendo ese daño. Puede ocurrir la permeabilidad vascular, sí, lo habíamos visto ya en las diapositivas previas, y quizás alguna vez vimos a los TOLs, por ahí los revisamos, todos estos receptores que en algún momento vimos. ¿Por qué me sirve identificar esta primera parte? Porque lo que yo tengo que hacer es quitar la amenaza
obviamente retirar todos los procesos nocivos que obviamente me están dañando y pues en ese momento que mi zona que está obviamente afectada pues recupere su hemostasis. Si es por integridad, bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Pues llegarán primero los macrófagos, llegarán las plaquetas, llegarán los eritrocitos y obviamente harán pues aquí su trabajo ellos, por ejemplo, para que no salga más sangre, para que atrapen a las bacterias o incluso puede ser que no ocurra realmente un daño, puede ser que pues sea a lo mejor una lesión a lo mejor por impacto, por aplastamiento. De todas formas, nosotros en ese momento tenemos que echar mano de todas las células independientes de lo que ocurre. ¿Por qué liberamos las citocinas? Bueno, pues ya vimos que activamos a las células, pero una vez que dejan obviamente, de utilizarse, pues debemos de pasar, obviamente, con la liberación de estas células, si ya obviamente fueron dañadas, fueron lastimadas, pues obviamente también tendremos que desalojarlas de ahí rápidamente. Entonces, nosotros podemos hacerlo en dos sentidos, primero en el celular, después en toda la parte nociceptiva y finalmente en la recuperación de las células enfermas. Déjenme, me voy. Aquí está, ahí. Déjenme, dejo de compartir porque si no, no me va a dejar. Chicos, hasta aquí. Sí, es un inflamatorio, me preguntan que si la obesidad, sí, la obesidad es un proceso inflamatorio crónico, chicos, porque bueno, las personas no, nosotros no subimos de peso de un día para otro. Llevamos varios días y lo difícil no es subir, el problema es bajarlo. Y esto es porque se despiertan muchas de las respuestas precisamente con los mecanismos. Hay todo un pasaje ahí que lo podemos ver, por ejemplo, para obesidad y se vuelve sumamente interesante. En su temario no viene el abarcarlo como tal la obesidad, nosotros la vamos a revisar nada más ahí de manera bueno, más superficial. Hablar de obesidad, pues nos podemos quedar hablando un año de obesidad e inflamación, ¿no? Por eso en la actualidad tenemos tantos temas con obesidad, porque bueno, la obesidad la podemos ver en todas las etapas de la vida, pero en todas las etapas de la vida se comporta de manera diferente. No es lo mismo tener un niño que tener un adulto, que tener un anciano. Y aquí por eso las complicaciones, si ustedes se fijan, tradúzcanlo al revés, chicos. Si ustedes ven obesidad, vean, por ejemplo, de qué fallecen nuestros pacientes que tenemos en obesidades extremas, ¿no? Obesidades mórbidas. Mucha de toda la respuesta inflamatoria ataca sus vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos, pues obviamente son los precisamente el daño en etapas tan tempranas, por ejemplo, en gente muy joven, 20 años, pues empiezan a tener microinfartos, ¿no? Entonces puede ser que a lo mejor este paciente llegue a 35, 40 años y bueno, pues una enfermedad silenciosa porque la obesidad me da muchos daños inflamatorios a diferentes estructuras, pues obviamente seguramente termine falleciendo por alguna de esta inflamación que se puede generar en diferentes escenarios, vasos sanguíneos, obviamente a nivel neurológico, vimos obviamente las estructuras que pueden metabólicamente afectarse. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de obesidad y un proceso inflamatorio crónico, porque pues obviamente estos pacientes se quedan mucho tiempo en ese proceso inflamatorio, todos los órganos a la par, de manera silenciosa, tristemente silenciosa, pues obviamente se ven afectados. Chicos, los voy a descansar porque si no me vuelvo a pasar y los veo sí, los veo a las 6:15 porque ya se me pasó otra vez el tiempo. Entonces los veo en 10 minutos más, chicos, para hacer el cierre hasta donde acabemos con este tema y los veo en un ratito más. Gracias, chicos.